don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. Para algunos especialistas a nivel mundial estaríamos a la puerta de una recesión global, la tercera del siglo XXI. En Estados Unidos se vaticina por varios factores que se están dando, como el desempleo que llegó al 3,6% y la inflación que ya alcanza el 8,6%, la más alta en 40 años. Que estamos en niveles de desempleo muy bajos. Estamos en un mercado de trabajo en el que hay muy poca gente que está desempleada y por tanto las empresas tienen problemas para contratar más personas. Y eso quiere decir que el crecimiento futuro no puede ser muy alto. La segunda situación que es complicada es la inflación. La inflación es alta y sabemos por situaciones pasadas que cuando la inflación es alta, los bancos centrales tienen que subir tipos de interés y cuando suben los tipos de interés, sobre todo si suben mucho, en general lo que sigue es una recesión. Me temo que tarde o temprano, tardará más o menos, pero que en 2 o 3 trimestres veremos cómo se frena la economía americana. En nuestro país, el Banco Central de Reserva descarta que se dé una recesión y por el contrario se proyecta que la economía crezca 2,6% este año, aunque es un número menor del 3,2% que se esperaba en marzo. Muchos mantienen las buenas expectativas del crecimiento económico gracias a algunas medidas que se han tomado con anticipación. Pero es importante también mencionar que ante la inflación mundial, El Salvador siempre tiene una proyección de crecimiento gracias a las 11 medidas que el presidente ha tomado para esta crisis, para la inflación, que ahora va a ahorrar $45 o está ahorrando $45 en la bolsa de cada salvadoreño. Estamos a la mitad del año y ante este panorama hay rubros que se han mantenido o crecido, como las exportaciones y las remesas. Sin embargo, falta esperar qué nos depara los próximos meses a nivel local y sobre todo mundial, con respecto a los rumores de una recesión o una crisis económica mundial. Buenas noches, bienvenidos a Pulso Ciudadano. En este lunes 11 de julio, estamos a mitad del año, queremos hacer una evaluación de las proyecciones que nos espera en la economía. Para esto nos acompaña el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Douglas Rodríguez, con quien abordaremos los temas que más le interesan al país en materia económica. Señor presidente, un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Al contrario, para nosotros como Banco Central es un gusto poder acá venir a exponer las cifras económicas y también las proyecciones que tiene el país en su crecimiento económico. Buenas noches al televidente que nos sintoniza. Qué gusto y qué placer este espacio. Presidente, se especula mucho y sobre todo es dable de una posible recesión, no solo en los Estados Unidos, sino que allá estornudan y aquí nos da una gripe. Y de igual manera mucha gente se pregunta, el conflicto Ucrania-Rusia, ¿qué tiene que ver El Salvador en todo esto? Pero en ese orden de ideas, ¿estamos al borde de una recesión? Para que suceda una recesión en una economía, no solo en El Salvador, sino que en todas las economías del mundo, se deben de tener 2 trimestres con crecimiento negativo. ¿El caso de El Salvador no es? El caso de El Salvador venimos de un crecimiento muy alto, del 2021 de un 10,3% del crecimiento de la economía del Producto Interno Bruto, y en este trimestre que acabamos de finalizar, que es el primer trimestre del año, en el que tenemos las cifras que estamos exponiendo, la economía salvadoreña creció un 2,4%. Se necesitan 2 trimestres consecutivos con cifras de crecimiento negativos para considerar que hay una recesión en un país. Algo que El Salvador, gracias a Dios y a todas las buenas medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele y al trabajo articulado de todo su gobierno, ha impedido que la economía tenga un crecimiento negativo. Algo que muy pocas economías, vamos a destacar también más adelante cómo estamos comparados con la región, cómo estamos comparados con Latinoamérica y también con el resto del mundo. Luego de los alzas en los precios a nivel mundial, cualquiera puede preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver el conflicto de Rusia-Ucrania en la economía de El Salvador? Particularmente desde el 2020, el mundo entero padece de shock se le conoce en economía, que son acontecimientos bastante fuertes que ha sufrido la economía en el mundo, y uno de ellos es el COVID-19. El COVID-19 que afectó a todo el mundo en el 2020, en su gran mayoría, y que llevó a confinamientos
a las economías donde no se podía transitar ni tampoco se podía tener una actividad económica normal. Eso llevó a una crisis económica. El COVID-19 llevó a una crisis económica también a los países, que todos los países se endeudaron para poder tener estímulos económicos y poder así hacer crecer su economía. El Salvador, vámonos al caso de El Salvador, el año pasado fuimos de los países privilegiados que alcanzaron su nivel de producción en su crecimiento económico en el tercer trimestre. Hay países que hasta todavía la fecha no salen. todavía no, y hay otros que van a llegar hasta el 2023 y unos que van a llegar hasta el 2024 para recuperar su nivel de producción que venían antes de la pandemia. El Salvador, gracias a todas las buenas medidas y las estrategias tomadas con el presidente, como por ejemplo el sólido proceso de vacunación contra el COVID-19, además del buen manejo de la pandemia, que no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tuvimos el mejor manejo de la pandemia. Eso destacó que el país pudiera destacar y potenciar su nivel de producción prepandemia en el tercer trimestre del 2021, pero lo superamos en el cuarto trimestre del año pasado. ¿Usted cree, presidente, que si no se hubieran tomado esas medidas hubiesen, dijéramos, afectado negativamente? Y solo le pongo un ejemplo. El país se cerró prácticamente en un momento determinado. Lógicamente nadie había sobrevivido al tema de la pandemia, no lo habíamos pasado, y eso hubo como una reacción que eran exagerados, que la medida muy drástica, pero económicamente, si no se hubiera tomado esa medida, ¿hubiera impactado más al país? Claro que sí, porque no hubiéramos crecido ese 10.3% ni hubiéramos recuperado el nivel de producción prepandemia. Hubiéramos llegado por lo mucho a un 4%, que es el rebote natural que han tenido todos los países. Gracias a todas las medidas, a la recuperación de los empleos, Firempresa, que aportó muchísimo para evitar que las empresas quebraran y que se perdieran los empleos, colaboró de una manera importante. Me llama la en el atención crecimiento lo que económico. me dice. Nosotros, todos dicen fue un efecto de rebote, pero el efecto de rebote aquí fue el 10%. No, no es un efecto de rebote el 10%, sería el 4% a lo sumo. A nivel de región. Si el presidente no hubiera tomado todas esas estrategias, nosotros hubiéramos llegado al 4%. Okay. La realidad se impone, fue diferente, las buenas estrategias acertadas y las decisiones tomadas dieron como resultado un crecimiento económico de un 10.3%, recuperando también los niveles de empleo formales que teníamos antes de la pandemia. La CEPAL prevé un crecimiento promedio de 1.8 en América Latina para este año. Sí. El Banco Mundial un crecimiento de 2.5. En general la economía pretende crecer 3.3. Ahora, en el caso de El Salvador, hay que contextualizar eso. Las proyecciones de crecimiento económico mundial han cambiado. Han cambiado desde diciembre y enero de este año a junio. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional pronosticaba en enero que el mundo iba a crecer un 4.4%. De acuerdo a todo lo que ha sucedido ahorita, que es cadena de suministros, inflación, y además el conflicto de Rusia y Ucrania, han pronosticado que crecerá un 3.6%. El Banco Mundial, por ejemplo, un 4.1% en enero de este año. A junio pronostica el crecimiento económico mundial de un 2.9%. Es decir, hay una revisión a la baja. CEPAL, por su parte, 4.9% en enero. Abril, 3.3%. La OCDE, en diciembre del 2021, un 4.5% de crecimiento mundial, y este junio pronostica un 3%. De hecho, el 71% de las economías, del total de las economías del mundo, han hecho revisiones en su proyección de crecimiento económico a la baja. ¿Y a qué se debe? Como te dije, desde el 2020 el mundo está sufriendo 5 shocks consecutivos, que son la pandemia del COVID-19, que eso generó una crisis económica mundial. La crisis económica generó un problema en la cadena de suministros. ¿Por qué? Los contenedores no dan abasto. Actualmente todavía no se recupera ese flujo normal. No. Los contenedores, hay producto fabricado en China, hay materia prima en el otro continente y en los otros países de la región, pero no se puede transportar porque hay una serie de escasez
en los contenedores para poder transportar los productos terminados demandados por las economías y también las materias primas. De hecho, el flete marítimo ha crecido un 300%. En promedio, el flete aproximadamente de un contenedor andaba por $3.500. Ha crecido el 300%. Y es lógico que eso se lo van a trasladar. Se traslada automáticamente al precio del producto final, ya sea para revender en comercialización o para fabricarlo en el costo de la materia prima. Pero además, se le aumenta también a que los productos que nosotros estamos importando vienen con un mayor precio, primero producto de que para fabricarlo se necesita importar algo que es escaso ahorita, el flete marítimo es escaso, y aparte de eso, se está consiguiendo más caro. Eso al final, el producto terminado vale más caro todavía, y eso produce inflación, que es el cuarto problema que está afectando a todo el mundo, la inflación. Y si a eso le agregamos el conflicto o la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, tenemos 5 shocks que en este 2020 al 2022 son los 3 peores años que ha vivido el mundo en estos 120 últimos años. Sí, quiero que nos confirme, el crecimiento de la economía salvadoreña en este año supera el promedio del 2% observado durante los últimos 20 años, ¿es así? Es así. Si nos vamos desde el 2019 y 20 años atrás, el promedio era del 2%. ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento de El Salvador para este año? 2.6%. ¿Hay una revisión? Claro que hay una revisión. Hemos hecho una revisión, obviamente, a la baja. Somos también consecuentes con todo lo que nos está pasando en el mundo. No somos exentos de lo que está pasando en el mundo, pero somos responsables, ante todo, para poder emitir también las cifras correctas del crecimiento económico. Hay que aclarar, si nos comparamos, por ejemplo, con Paraguay, que pronosticó en enero que iba a crecer un 4% y actualmente su revisión le ha dado 0.7%, es decir, que ha bajado 3.3 de su puntos de su proyección. Ahora Paraguay ya no va a crecer 4%, ahora va a crecer 0.7%. ¿Y en el caso de El Salvador? 2.6% y habíamos pronosticado un 4%. Panamá, por su parte, había pronosticado un 7.8% y ahora ha revisado y va a crecer un 6.3% de acuerdo a la última proyección. Honduras, país centroamericano, vecino, pronosticó un 4.4%, la última revisión es de 3.1%. Ha bajado también un 1.3%. México había pronosticado un crecimiento de un 3% y ahora pronostica un crecimiento de un 1.7%, es decir, ha bajado también en su proyección 1.3%. Pero, ¿y si nos vamos al G20? A las potencias mundiales. ¿Cómo están las potencias mundiales de acuerdo a su revisión? Ya dijimos que el 71% de los países han hecho revisiones. Rusia, por su parte, había pronosticado crecer un 2.4%. Con todo el conflicto que tiene, ahora tendrá un crecimiento negativo de un 8.9% a la baja. Exactamente, negativo. La Unión Europea pronosticó crecer un 4.2%, la revisión 2.5%. A eso quería llevar. Hay causas externas que no dependen de los gobiernos, pero las medidas que tomó este gobierno, como el aumento del salario mínimo, el tema de la vacunación, el manejo de la pandemia, la estimulación en inversiones privadas, exactamente, ¿verdad? El turismo, ¿creen ustedes que se traduce en el crecimiento económico que estaba proyectando 2.4%? Completamente. Si no se hubieran tomado todas esas medidas, nosotros tendríamos un pronóstico de crecimiento negativo. Y ahí sí podríamos decir, estamos en recesión. Pero no, El Salvador no pasa por eso. Pongo el ejemplo de Japón. Había pronosticado crecer un 2.9% y ahora dice 1.7%. En términos generales, presidente, ¿sí? Solo que exista un shock diferente, un sexto, pudiésemos, dijéramos, inferir de que se va a impactar de una manera negativa en la economía del país. Con las condiciones que tenemos actuales, nosotros no vemos una recesión al final del año. El país tenemos un crecimiento de 2.6%, en el primer trimestre crecimos un 2.4% y si es cierto, tenemos algunas actividades que han tenido un crecimiento negativo, pero
en su gran mayoría, el 76% de las actividades que conforman el Producto Interno Bruto del país han tenido un crecimiento positivo destacado. ¿Es cierto que El Salvador es uno de los países con menores tasas de inflación? Claro, eso es importantísimo que lo conozca nuestro amigo televidente. De hecho, somos el segundo país con la tasa más baja a nivel regional. Si lo vemos a Centroamérica, Nicaragua tiene una tasa del 10.6%, es el número 1 en la tasa más alta de Centroamérica. Nicaragua, 10.6%. Honduras, un 10.2% de inflación. Costa Rica tiene un 10.1%. El Salvador, 7.8%. Y el primero más bajo, pero por un poquito abajo del Salvador, Guatemala, 7.6%. Bien, tengo que ir a un corte comercial, presidente. Al regresar, seguimos con este análisis, porque es bueno de que la ciudadanía perciba cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando en un contexto mundial. No nos cambie, ya volvemos. Bien, antes de irnos al corte comercial nos habíamos quedado, estábamos analizando, presidente, el tema de la inflación, que el país es el segundo a nivel de región con menos inflación. Pero había un punto particular que usted estaba resaltando en este momento. ¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera tomado esas 12 medidas antiinflación el 10 de marzo? Nosotros andaríamos arriba de los países centroamericanos. Andaríamos de un 10 a un 11%. Estamos hablando de las medidas que se dio como eliminación de algunas partidas arancelarias, el subsidio al gas, que incluso, hay que decirlo con mucha honestidad, criticamos algunos que porque se estaba dando un subsidio generalizado al gas, pero la historia está demostrando que esto era el camino correcto. Y es que mantener el precio fijo del combustible afecta directamente a los precios del producto, de los productos terminados. Si el presidente no hubiera tomado esas medidas, nosotros andaríamos arriba de la inflación, 4 puntos más. Es importante mencionar también que no solamente establecer como un techo máximo el combustible ha sido la medida principal, también se ha realizado por parte del Ministerio de Economía, la Dirección de Hidrocarburos, también la Defensoría del Consumidor. Yo creo que esa es la principal que ha logrado como contener que no se vayan a disparar. Así es, han realizado más de 50.000 inspecciones directas para poder ver que los productos estén de verdad estipulados de acuerdo a las medidas antiinflacionarias. De hecho, se han puesto más de 2.800 esquelas por la violación a estas medidas. ¿Y esta articulación cómo ha surgido? Porque la verdad, bueno, incluso vimos la última reforma al Comité de Defensa del Consumidor, pero sin esa, dijéramos, área, muy difícilmente se puede lograr que las medidas que se tomen en realidad se cumplan. Y es que las medidas del presidente son de buena manera, pero también hay empresarios que no las cumplen, y para esos malos empresarios existen las inspecciones, ¿verdad? Y que las inspecciones son todos los días, a cualquier hora del día y articuladamente entre todas las instituciones del gobierno. El salvadoreño puede estar de acuerdo en que tiene un presidente que trabaja y que se preocupa por él, y que si viene otro shock al mundo, él también va a tomar nuevas medidas para poder frenar y aplacar, y que estas medidas, estos shocks, no afecten directamente a las familias salvadoreñas. Es cierto que estas medidas incluso han sido copiadas por otras naciones. De hecho, ahorita Panamá tiene una crisis económica y una crisis social, producto de que no se han tomado medidas como las que El Salvador ha tomado. Veamos el caso de Ecuador, exactamente igual. No han tomado medidas que quisieran que tomaran como el presidente Nayib Bukele, y por eso son protestas sociales. Sobre todo el alza del combustible. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros, Julio, tenemos el combustible al más bajo costo de toda la región centroamericana, cuando en otros países, como por ejemplo Panamá, se vende el galón del combustible a $6.21, en El Salvador está a $4.24. Y te podría mencionar otro. En Costa Rica vale $5.75. Y otro, en Honduras, $6.12.
Y nosotros tenemos el privilegio de tener una economía donde el costo del combustible se ha estandarizado. Definitivamente nosotros estamos en una posición bastante alejada de lo que están pasando esos países como Argentina. ¿Cuánto tiene la inflación argentina? Me preguntarás, Julio, y se preguntará nuestro amigo televidente que está acá. 60.7. Ese es el nivel. El Salvador está en el quinto lugar A nivel de Latinoamérica sobre la inflación más baja. Argentina 60.7, Chile 12.5, Brasil 11.9% de inflación, Paraguay 11.5%, Nicaragua, ya lo mencionamos, 10.6%, Honduras igual, Costa Rica, Colombia 9.7%, República Dominicana 9.5%, Perú 8.4%, México 8%. ¿Cuál es la inflación mundial? El promedio, un 7%. Y de eso, solamente un 2% lo da la inflación por la energía eléctrica. Presidente, ¿esos subsidios no le pasarán factura a las finanzas del país? De acuerdo a lo que dice la declaración del ministro Zelaya, eso está contemplado y realmente es el más beneficio para la población que realmente el costo para el Estado. Recuerden que el presidente está de verdad comprometido para poder ayudar a las familias salvadoreñas y cualquier situación que haya que tomar, les aseguro que el presidente tomará las mejores decisiones para poder impulsarlas a través de su gobierno. Con respecto a las exportaciones, hasta mayo, ¿qué porcentaje de exportaciones hemos subido, hemos bajado, nos hemos mantenido? El comercio exterior se ha mantenido dinámico. Nosotros tenemos exportaciones mensuales que superan los 600 millones de dólares, algo que es sumamente importante. A mayo nosotros acumulamos 3.160 millones de dólares producto de las exportaciones, con un crecimiento de un 17% que equivale a 460 millones de dólares adicionales a lo que se había exportado en el mismo periodo, exactamente, de enero a mayo. Y estás comparando con enero a mayo 2021. Exactamente. Fueron 2.700 millones los que se exportaron el año pasado de enero a mayo y este año acumulamos 3.160, es decir, 460 millones de dólares adicionales en exportaciones con un crecimiento de un 17%. ¿Cuál es el mayor crecimiento? Bueno, la industria manufacturera. Eso iba a preguntarte, ¿por qué la industria manufacturera implica, bueno, entiendo que también incluye maquila esto, ¿verdad? Sí, así es. Son más de 3.000 millones de dólares los que se han exportado, producto de la maquila, un crecimiento de 16.8% en maquila y en manufactura un crecimiento de 15.2%. ¿Y han habido adiciones a esto en este periodo? Claro que sí. El año pasado el promedio de exportaciones era de 540 millones mensuales. Ahora estamos superando los 630 millones de dólares en exportaciones mensuales. Cifras históricas, si nosotros pensábamos que el año pasado estábamos exportando bastante, este año lo estamos superando por más. Son 630 millones de dólares los que estamos exportando cada mes. Es decir, si las exportaciones crecen y también las importaciones crecen, significan que estamos bien en la balanza. Las economías y las empresas salvadoreñas que se dedican a producir y a comercializar, surten tanto el mercado nacional y también el mercado internacional, porque no importa que la economía y que la inflación esté alta, los productos siguen siendo demandados y pagados también. Pero eso también tiene que ver precisamente por la recuperación de los empleos. Si nosotros nos estimamos o calculamos lo que el Seguro Social ha reportado. Ese es el parámetro que tienen ustedes como banco, es decir, el parámetro que tiene el Seguro Social, porque es empleo formal. Sí, lamentablemente no tenemos la medición del empleo informal. Nuestra única fuente fiable, así seguro. Como banco nos basamos en datos, nos basamos en lo que el Seguro Social, reporta en su página web. A abril del 2002, los cotizantes al ISS han crecido en un 6.9%. En total, ¿cuánto significan eso? 60.188 empleos formales más, si los comparamos al año pasado. ¿Cuál es el destino, dijéramos, principal de nuestras exportaciones, presidente? Principalmente Centroamérica. Los países vecinos, ¿pero por qué, Julio? Porque es más barato el flete.
obviamente, sale más barato llevar un producto a un país vecino que llevarlo a través del flete marítimo hasta Estados Unidos, que es también nuestro segundo socio destino. comercial. Exactamente. Tanto los países vecinos como Estados Unidos son donde llegan el 80% de nuestras exportaciones salvadoreñas. Eso hay que dejarlo bien claro, pero sale más barato exportar a nuestros países vecinos porque el flete marítimo y el flete terrestre también ha incrementado. El flete terrestre primero por su costo del combustible y el flete marítimo por la cadena de suministros. Ahora démosle vuelta a la tortilla. Las importaciones, ¿cuánto suman? Porque exportaciones. está bien lo que exportamos, pero Completamente. de eso, ¿cuánto importamos nosotros? Nosotros hemos importado de enero a mayo 7.342 millones de dólares. ¿Cuánto significa eso de crecimiento comparado con el mismo periodo del año anterior? 28%, equivalente a ¿cuánto? A 1.592 millones de dólares adicionales a lo que se exportaba el año pasado. ¿Cuánto es el promedio mensual de exportaciones? Es de 1.468 millones de dólares mensuales, siendo mayor a los 1.150 millones de dólares que se importaban el año pasado en los mismos 5 meses. ¿Qué significa esto? Que estamos también creciendo en las importaciones de bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Eso iba a preguntar, porque tradicionalmente son los bienes de consumo, ¿verdad? Así es. Lo que la gente va a comprar a los súper, va a comprar a los centros comerciales. Pero hay otro tipo de bienes que se estén, dijéramos, incrementando su importación, como es el caso de la tecnología de información y comunicaciones. De hecho, sí. De hecho, también vamos a destacar el que más ha crecido. 42.1% crecieron los bienes intermedios, acumulan 3.221 millones de dólares. ¿Qué son los bienes intermedios? Sí, materia prima. ¿Qué significa que se esté importando más materia prima que bienes de consumo? Que las empresas se están abasteciendo de inventarios. ¿Por qué? Porque tienen demanda. Porque hay demanda. Y si las empresas están importando más, ¿qué significa? Que también hay una generación de empleo mayor. ¿En qué sentido? Para poder producir más, las empresas necesitan más material, más materia prima, más productos, pero también más mano de obra. Eso es lo que beneficia el crecimiento económico a la población salvadoreña, a los hogares salvadoreños, porque entre las empresas crecen, también tienen más ganancias y esos también generan más empleo. Tenemos participación ciudadana ya. Le preguntan, buenas noches, muy buena entrevista. Consultarle al presidente del BCR, ¿es posible que la economía salvadoreña crezca un poco más del 2.6 proyectado para el 2022? Felicitaciones a él por su buen trabajo al frente del banco. Bueno, gracias. Todo dependerá de cómo se desarrollan los shocks en el mundo, cómo avance también la guerra. Hoy por hoy nos quedamos en Ucrania y Rusia. 5. Nos quedamos en 2.6%. Eso es el crecimiento que tenemos. No, me refiero a los shocks, son 5. Sí, hasta ahorita tenemos 5 shocks. Solo que pase algo fuera de lo previsto. O que tengamos lo adverso, es decir, que se superen esos shocks, que empiece la inflación a bajar rápidamente o que se termine el conflicto entre la guerra de Ucrania y Rusia, podría cambiar. O que pase algún diferencial o alguna estrategia que tome el presidente, que ya tomó bastantes, pero puede también tomar más estrategias económicas para poder seguir impulsando el crecimiento económico del país. Le dice, buenas noches, don Julio, solo mencionar que nuestro país en materia económica tiene las mejores proyecciones positivas de la región post pandemia a través de los financiamientos que le han brindado el gobierno por medio de Bandesal a distintos sectores. Y mencionar también el crecimiento en materia de exportaciones gracias a las medidas tomadas por el gobierno. Bueno, es decir, Bandesal, 600 millones de dólares que se inyectaron en octubre del 2020. ¿Y a dónde iba dirigida esa fuente de financiamiento? Específicamente era para formales y para informarles micro, mediana y pequeña empresa. ¿Qué se garantizó ahí? Que las empresas no cerraran, aquellas empresas que tenían poco capital de trabajo no tuvieran que cerrar y que los empleos obviamente continuaran. También viene, dice, buenas noches desde San Salvador, los sintonizo, decirle que por cada vez que nos hablen de crecimiento estamos gastando mucho más en la canasta básica, aunque cerremos los ojos, más aún con las pensiones de hambre. Me imagino de que el rubro de las hortalizas, el rubro, dijéramos, es el que más está impactando a la economía salvadoreña, presidente. Es parte de la inflación también
que se aumente un poco más el costo de todos los productos generalizados. De hecho, la canasta básica urbana ha crecido un 13.1%, que se ubica en 227.3%, y la canasta básica rural ha crecido un 12.6%. ¿Y con relación a los demás países del área? Ya lo mencionamos, nosotros tenemos la tasa de inflación Quiere decir quinta, que allá hay más baja en la región y segunda más baja en la región centroamericana. En Latinoamérica, tener una quinta posición de una inflación más baja nos de verdad le garantiza al salvadoreño que todas las medidas tomadas por el presidente están dando los efectos necesarios, porque sería más caro todavía la adquisición de los productos. De hecho, si tú te fijas en Argentina, en Ecuador y en Panamá, existe desesperación social precisamente por eso, porque no se han tomado medidas para que las familias... Y al final la realidad se termina imponiendo. Exactamente, para que las familias no sufran todo el embate de estos 5 shocks que ya mencionamos, pues. Ok. Dice, buenas noches, saludos y felicitaciones al presidente Rodríguez por su trabajo en el BCR. Por favor, pregúntele si nos puede comentar que el sistema Transfer 365, ¿en qué beneficia a los salvadoreños? Transfer 365, el sistema de transferencias bancarias electrónicas completamente gratis que está a disposición de todos los salvadoreños 24/7, así como le gusta al presidente, 365 días del año, los 7 días de la semana, que es completamente gratis, seguro, confiable y también que cumple con todas las medidas de ciberseguridad y estándares internacionales para brindarle la confianza y la seguridad al usuario. Transfer 365 es un sistema novedoso que es suministrado por el Banco Central de Reserva, hecho por el Banco Central de Reserva y que ha dado alrededor de $9 millones solo en su primer año de implementación, que le ha ahorrado a los salvadoreños al no pagar una comisión por hacer transferencias bancarias. Transfer 365 lo estamos modernizando aún más. Tenemos un relanzamiento también con otras nuevas funcionalidades que pronto lo vamos a detallar a los salvadoreños. Pregúntele por favor a su invitado si los créditos que dio Ansel van a subir los intereses a causa de la inflación en Estados Unidos. No vemos un encarecimiento del crédito, nosotros sí vemos que las empresas también están teniendo mucho más créditos, pero son créditos productivos y crédito para vivienda. Que crezcan la cantidad de créditos otorgados por el sistema financiero para créditos productivos, para créditos de consumo y créditos de vivienda, significa que el país se encuentra en una muy buena condición y que los salvadoreños y la empresa lo que miran es una proyección económica diferente de inversión y también de hacerse de su casita los salvadoreños. ¿Qué más medidas ven ustedes que van a tomar para evitar que los precios sigan subiendo, presidente? El presidente obviamente ya casi vencen los decretos, ¿Se van a prorrogar? Serán facultad del presidente prorrogarlo e incrementarlos, esperaremos que él diga la señal. Recuerden que el liderazgo del presidente en este gobierno es de verdad importantísimo para poder llevarle también el desarrollo a los hogares salvadoreños. Bien, tengo que irme a un corte comercial, pero quiero dejar planteada la pregunta, presidente. En el caso de las remesas, muchos dicen que han disminuido. No. Pero cuando hacemos el análisis vemos que hay un crecimiento del 3.9 más o menos. Así es. Quisiera que comparáramos este periodo con respecto al año en relación a si hay crecimiento o hay un estancamiento en el tema de la remesa. Completamente. No nos cambie, ya venimos en la última parte del programa. Bien, antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteada la pregunta, el tema de las remesas, presidente, en el sentido de que hay una percepción de que han disminuido las remesas, sobre todo si comparamos los primeros periodos. ¿Es así? No. Vamos a los datos. De enero a mayo de este año, El Salvador ha recibido en calidad de remesas $3.146 millones. El 2021, en el mismo periodo, se recibieron $3.028 millones, es decir, que hemos recibido $118 millones adicionales a lo que se recibió el 2020.
un crecimiento de un 3.9%, lo que tú mencionabas, Julio. Y es también importante mencionar y que el salvadoreño se dé cuenta que el 76% de los municipios del país también han tenido crecimientos positivos en sus remesas. ¿Y se puede distinguir para dónde va sí, la zona remesa norte, por la zona? Así es, la zona norte del país siempre se lleva las mejores posiciones en crecimientos y en recepción de remesas. De hecho, el promedio mensual de una remesa ha crecido de 312 a 318 dólares, un promedio mensual. Hay que también destacar que el 24% de los hogares salvadoreños reciben una remesa mensual. ¿Y en qué contribuye eso a la economía? Claro, es importantísimo y este es el aporte que dan nuestros hermanos lejanos a la economía salvadoreña. Los hermanos lejanos que siempre todos los meses apartan de lo que ganan, exactamente, de lo que ganan en Estados Unidos para poder enviarle a sus familiares que residen en el país. Ya mencionamos un 24% de los hogares que reciben una remesa y que eso les ayuda también a poder tener otros ingresos adicionales en los hogares para poder tener un poder adquisitivo diferente y que también está paliando la crisis económica que está viviendo todo el mundo. Podríamos mencionar que las remesas es el gran aporte de la diáspora salvadoreña y ese amor que le tiene al pulgarcito de América. ¿Y estas remesas de dónde procede la mayor cantidad? El 96% de las remesas que ingresan al país proceden de Estados Unidos. El 96%, bastante, casi 3 millones de salvadoreños que residen en Estados Unidos y que se preocupan también para poder ayudarles económicamente a sus familiares que residen en el país. Hay una inquietud y un temor generalizado de decir el presidente que toda la diáspora nuestra, ya muchos ya crecieron, ya tienen hijos, y cómo seguir vinculando, dijéramos, a la segunda o tercera generación para que sigan mandando las remesas. Se puede entender la primera generación, ¿verdad? Claro. Porque se fue, pero ya la segunda y la tercera, ¿cómo se está previendo que no se vaya a romper esa cadena? De hecho, la historia y los datos nos confirman totalmente lo que la gente especula. No están bajando las remesas. De hecho, en el 2020, en el 2021 y en el 2022 hemos tenido crecimientos históricos de la recepción de las remesas mensuales. No vemos nosotros una diferencia y el pronóstico de crecimiento de las remesas es del 4% en este año. Si nosotros vemos que las importaciones van creciendo, si nosotros vemos que las importaciones y en su mayor nivel, importaciones de bienes intermedios que son materia prima, que las empresas están abasteciendo, estamos viendo que el empleo formal, y no se diga el informal, sigue creciendo y que son 58,000 empleos los que se han generado, empleos formales, los que se han generado en el sector privado. Nosotros estamos viendo que el ingreso de turistas también está creciendo, estamos viendo que las remesas están creciendo también. La inversión extranjera directa también está creciendo. Nosotros no vemos señales actualmente negativas de que el país entre en una recesión, a menos que suceda un shock diferente, que te aseguro que si sucede eso, el presidente también tomará medidas para paliar ese tipo de crisis. ¿Cuál es la inversión extranjera directa que hay en el país, presidente? El flujo de inversión extranjera directa, es decir, el total, es de 165.6 millones de dólares en el primer trimestre, es decir, de enero a marzo de este año. ¿Y con respecto al mismo periodo, pero del año anterior? Ese dato sí te lo debo, no lo traigo, pero sí te puedo decir de dónde proviene esta inversión extranjera directa. Estados Unidos, 80 millones de dólares que ha invertido en el primer trimestre. Ese es directo, sí. Ese es directo, exactamente. España, 62.2 millones, México, 49 millones de dólares. ¿Hacia dónde? ¿Qué actividad es la que recibe más inversión extranjera directa? Hay tres principales. ¿Cuáles son esos tres rubros, dijéramos, que reciben El que recibe más es la industria. La industria, sabemos que el país se dedica bastante y se ha especializado en la industria manufacturera, 100.1 millones de dólares en el primer trimestre. Comercio. El comercio es importantísimo también porque desencadena toda la cadena de suministros, 65.3 millones de dólares. Información y comunicaciones, 55.5 millones de dólares. Hoy démosle vuelta a la tortilla. Ajá.
¿cuál es la actividad negativa? Porque no solo creo que haya inversión directa que haya incrementado, ¿ha disminuido en algún? Sí, claro. Vamos a contextualizar. Nosotros tenemos 19 actividades que conforman el Producto Interno Bruto del país. Ok. De esas 19 actividades, 74% registraron un crecimiento. ¿Cuáles son las que han registrado mayor crecimiento? Es importante. Servicios de esparcimiento. Recordemos qué significa servicios de esparcimiento. Sí, ¿Qué es? un concepto muy amplio, pero... Bastante. ¿cómo? Museos, teatros, conciertos, salas de cine, discotecas, estadios, clubes deportivos, casinos, parques de atracciones, juegos mecánicos. Pero para eso se debería tener un poder adquisitivo, dijéramos, que le sobre, es decir... No que le sobre, sino o por lo que- menos que forme parte de su quehacer. Exactamente. Si las empresas están creciendo, si el número de empresas está lógico. también creciendo, si están importando más materia prima y si también están exportando más y el empleo está creciendo más, significa que los salvadoreños también Tienen tienen más poder más adquisitivo. oportunidades de empleo. Si tienen más empleo, tienen más ingresos para su familia. Y aquí viene lo importante, si tienen más ingresos en su familia, también consumen más. Y si consumen más, el Estado también recibe tributos, obviamente porque la recaudación fiscal también aumenta. Y eso es lo que también estamos viendo Bueno, nosotros. esto es una rueda. Esa es una rueda y se vuelve a reinvertir porque el gobierno lo reinvierte también en seguridad pública, que hemos visto que el plan control territorial y además la guerra contra pandillas requiere bastante inversión, pero obviamente eso destaca también la inversión en las empresas. Un inversionista no va a invertir en un país, primero, que tenga recesión económica, no va a invertir también en un país donde que no sea haya inseguro, seguridad jurídica. no va a invertir en un país que no tenga una población inmunizada contra el COVID-19, tampoco va a invertir en un país que sea burocrático con los trámites. Eso es parte también de las estrategias. ¿Ustedes garantizan, presidente, que hay seguridad jurídica para el inversionista para que pueda apostarle al país? De hecho, sí. Si tú te fijas, hoy las empresas invierten más. De hecho, la construcción ha tenido un pequeño retroceso, pero es producto de la inflación y los altos costos que tienen los materiales de construcción. Pero de ahí todas las empresas están invirtiendo más. ¿Y por qué invierten más en un país que antes Confía. tenía 30 muertos diarios? Principalmente porque tenemos un clima de inversión favorable. Una empresa no va a invertir en un país que tiene pronóstico de recesión, de crecimiento negativo. No va a invertir. Esa inversión extranjera directa no se quedara, Julio, acá. Esa inversión extranjera directa fuera para su casa matriz o fuera para otro país que tuviera un mejor destino. Pero el país de El Salvador está brindando las condiciones, primero, de tener seguridad pública, de tener también salud pública de calidad. Recordemos que el presidente modificó y modernizó toda la red hospitalaria del país. Además, un clima de crecimiento económico favorable. Y lo último, población inmunizada. Quisiera, sobre el tema de la deuda para pagar el país, ¿estamos preparados, presidente? Sí, estamos preparados, los eurobonos se van a pagar, los que vencen en el 2023, que es la gran Que la incertidumbre. otra Sí, dijéramos, es la gran- percepción, la es la gran incertidumbre que se incertidumbre. mantiene, que va a haber un default en No. el país. ¿Cómo estamos? No, bueno, el país nunca ha caído. Ha caído Creo que solo una vez. una vez, pero fue por horas, ¿ya? Pero el país, y más, voy a destacar el presidente Nayib Bukele. El gobierno del presidente Nayib Bukele no ha incumplido nunca sus pagos, sus compromisos, sus intereses de deuda, y ahora que vencen en enero del 2023 los eurobonos, se va a pagar íntegramente los 800 millones de dólares más los intereses acumulados a la cuenta del Citibank. ¿Y a qué se debe entonces esa percepción o esa zozobra que se trata de meter que el país esté en riesgo de no cumplir con sus compromisos financieros? De acuerdo a los datos que tenemos nosotros y de acuerdo a las estadísticas, porque el Banco Central no se basa en especulaciones ni se basa en Es correcto. lo que digan, sino que nos basamos Se va en en números, en estadísticas y en datos. Nosotros no vemos una posibilidad de default. Nosotros lo que sí vemos es una capacidad de pago. Se van a pagar íntegramente dólar por dólar
los eurobonos en el 2023, el salvadoreño y también el mercado internacional debería estar seguro que vamos a pagar, y ya se tiene un plan específico para poder pagar los eurobonos, y eso le da tranquilidad también a los mercados internacionales que están especulando que El Salvador caerá en un default. Y al sector productivo también del país. Exactamente. Ahora, quisiera, porque ya nos quedan 3 minutos, la verdad que quisiéramos tocar más, pero televisión el tiempo es complicado. ¿Cuáles son aquellas actividades negativas que más han impactado? Porque ya mencionamos la construcción, tuvo un crecimiento negativo con un 4.8%, se debe específicamente al alza de los materiales, al consumo, al alto precio de los materiales. ¿Qué otra? ¿Hay voluntad? Sí hay voluntad, existen los proyectos, continúan los proyectos, pero se ha ralentizado producto de la inflación en los productos de la construcción. Ejemplo práctico, el hierro y el PVC, que está carísimo. Minas y canteras, que son aquellas que producen grava, arena, cemento, blocks, también tiene que ver con la construcción. Que tiene que ver específicamente, pero también que Nicaragua también, producto de la inflación, está comprando menos productos. Nosotros le suministrábamos a través de minas y canteras materiales de construcción para los proyectos que está realizando Nicaragua. Algunos proyectos ya los terminó Nicaragua y otros los ha ralentizado. Eso también ha afectado la actividad de minas y canteras, que también está relacionado también con la construcción en el país salvadoreño. ¿Qué mensaje nos manda ya en estos últimos 2 minutos, presidente? Que el país tiene un clima de inversión favorable, que el país tiene un crecimiento económico proyectado del 2.6% y que las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele han dado los resultados necesarios para poder llevar estabilidad y no afectar de una manera contundente los hogares salvadoreños de una forma negativa, algo que está pasando en los demás países de la región y del mundo. No hay nada que esperarse en estos 3 meses, no digo 6, pero en estos 3 meses. Si las condiciones se mantienen y no hay un shock adverso, nosotros podríamos cerrar el año con un 2.6% de crecimiento económico que ha sido en los últimos 20 años, me dijo, uno de los más altos. A pesar de que desde el 2019 no hemos tenido 5 shocks rápidos, o sea, 5 shocks en el mismo periodo. El crecimiento económico promedio de los últimos 20 años, antes del 2019, era del 2%. 2%. Y nosotros, Julio, con todo y la pandemia y con todos con los 5 shocks, vamos a crecer 2.6%. Okay. Bien, hemos llegado al final del programa. No me resta más que agradecerle a usted, amable televidente, que nos permitió entrar hasta la intimidad de su hogar. Y como siempre decimos en este programa, nosotros exponemos los hechos, serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Las políticas del gobierno para facilitar las inversiones, para poder tener inversión muy importante en infraestructura vial, también es un factor adicional que permite de que haya una mejor logística, que crezca el comercio, que crezcan las exportaciones, que las industrias puedan también seguirse diversificando. Pero es importante también mencionar que ante la inflación mundial, El Salvador siempre tiene una proyección de crecimiento gracias a las 11 medidas que el presidente ha tomado para esta crisis, para la inflación, que ahora va a ahorrar $45 o está ahorrando $45 en la bolsa de cada salvadoreño, que se está ahorrando. Cuando vemos países en el mundo, grandes potencias con una crisis económica, vemos países también de vecinos de la región centroamericana con los precios disparados de combustible a $6 el galón. El Salvador sigue teniendo una política amigable, cuidando el bienestar de la economía familiar, y esto permite de que también se sumen más inversiones. Bueno, El Salvador pasa por un momento histórico donde hemos visto el recorrido desde el inicio del liderazgo del presidente Nayib Bukele al frente de este país, cómo existe mayor nivel de confianza, el crecimiento en las proyecciones de turismo, y esto se ve traducido también en inversión, no solamente pública, que permite que se facilite la inversión privada. La inversión privada, nosotros siempre hemos dicho, es el sector privado quien dinamiza la economía del país. Nosotros como gobierno somos facilitadores para que ahora puedan tener trámites eficientes, ágiles, porque antes teníamos gobiernos que ponían en práctica ni siquiera la tramitología, sino que era una tramitomanía,
que todos los procesos se detenían y se estancaban en instituciones del Estado. Pulso Ciudadano.